Muy buenas noches, saludo cordial, bienvenidos una vez más aquí a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. En la noche de hoy hablaremos sobre las alergias. ¿Pero qué son estas alergias? Son reacciones que puede tener el cuerpo, tanto en la piel, tanto respiratorias, que pueden afectar y aparecer en cualquier momento de la vida. Millones de personas actualmente conviven con ella y en este programa hablaremos de cómo tratarlas, cómo saber e identificarlas y poder vivir también una vida más normal. En esta noche tenemos de invitado al profesor Edwin Pardo Díaz. Él es médico de la Universidad del Valle, magíster en microbiología, especialista en pediatría de la misma universidad y tiene una especialización en alergia e inmunología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, ha trabajado como alergólogo e inmunólogo pediatra en la clínica Imbanaco y actualmente está trabajando en el Hospital Universitario del Valle. También cabe mencionar que es profesor ad honorem de la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Mateo. Pues vamos a compartir estos 30 minutos de forma amena, espero, y que aprendamos todos sobre alergias. Así es, profesor. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y esperamos lo mismo. Nosotros, antes de arrancar cada programa, tenemos un Vox Pop. Un Vox Pop es la opinión de diferentes personas sobre un tema en especial. Y esta vez les preguntamos qué medidas creen que son efectivas para poder prevenir alguna alergia. Esto fue lo que nos dijeron. Un saludo a la audiencia de TV Salud. En este capítulo estamos hablando acerca de las alergias. Por eso nos encontramos en el Hospital Universitario del Valle y vamos a preguntarle a las personas de la comunidad qué creen que es la mejor forma de prevenir las alergias. En nuestra institución, ¿cómo tenemos esa prevención de alergias? Siempre tenemos lo que es la identificación correcta en el momento correcto que ingresan nuestros pacientes o cada uno respectivo de nuestro personal. ¿De qué manera lo hacemos? Preguntándole a nuestros pacientes o al personal de qué son alérgicos, ya sea alergia a comida, ya sea alergia a medicamentos, para nosotros siempre llevar esa prescripción correcta y no poder administrar todo ese tipo de medicamentos o ese tipo de alimentación. Yo considero que la mejor forma de prevenir las alergias, primero, es evitar la exposición a alergenos conocidos, como en el caso de las alergias alimentarias o medicamentos, ser muy minuciosos en la revisión de estas dos condiciones, o usar barreras físicas, por ejemplo, cuando hay exposición o alergias al polen o al polvo. Yo considero que a nivel hospitalario la mejor forma de prevenir una alergia es percatarse que en el momento que el paciente presenta una alergia, nosotros como profesionales darnos cuenta inmediatamente y darle la educación al paciente para poder que tengan conocimiento el tipo de alergia o a qué hizo. Y también que quede diligenciado en la historia clínica. Bueno, yo considero que quizás la mejor forma de prevenir una alergia es conocer a qué es alérgico uno, básicamente. Bueno, profesor, cuéntenos ahora sí qué es una alergia y qué le pasa al cuerpo cuando se presenta una alergia. Bueno, Mateo, mira, cuando hablamos de alergias estamos hablando de una reacción inadecuada, usualmente exagerada, que hace el sistema inmune a elementos externos, a elementos que normalmente son inocuos, como el polen, como el epitelio de los mascotas que tenemos en casa, como los ácaros, que normalmente no deben causarnos problema. Entonces, la respuesta exagerada por parte del sistema inmune a estos elementos externos, que tienen una manifestación que puede ser respiratoria o que puede ser en la piel o digestiva, es lo que llamamos alergia. Profesor, ¿y cuáles son los tipos de alergia como más comunes y qué podemos hacer para tratar como de prevenirlas? Fíjate que como la nariz, los pulmones son los que se exponen habitualmente, porque tenemos que respirar desde que nacemos hasta que estamos en este plano, pues son uno de los, digamos, mucosas o órganos que más se ven afectados. Entonces, si ponemos en números, ¿sí?, podríamos decir que 1 de cada 7 personas, por ejemplo, en algún momento de la vida, va a tener manifestaciones de rinitis alérgica. Y 1 de cada 10 niños podría tener asma en cualquier momento de su vida, usualmente entre los 5 o 7 años o ya finalizando, digamos, los 10 o 12 años. Entonces, estas son como las manifestaciones usualmente más frecuentes. También seguramente
y cualquiera de los que están en las pantallas que nos están acompañando han tenido a alguien que han visto que se ha enronchado, se ha hinchado o ha tenido picazón en la piel, que esto se llama urticaria, porque uno de cada 4 a algún momento de la vida lo hemos tenido. Profesor, y en la medida que ha pasado el tiempo, ¿usted cree que se ha venido presentando mayor cantidad de personas con alergias o es algo que ha venido estable? Fíjate que los números ahora son más frecuentemente pues, llevados, entonces tenemos mejores estadísticas y eso hace que pues, tengamos mejores registros. Eso es una cosa que eso para cualquier condición, digamos que hace que tengamos un mejor control de saber qué está pasando. Pero en esencia, elementos como el cambio climático, el estilo de vida, donde consumimos alimentos que usualmente son ultraprocesados, que normalmente no son los que llegarían al intestino de cualquier persona hace 50 o 100 años, ¿sí? La contaminación del aire, pues hacen que se ofrezca una mayor, digamos, estimulación dañina sobre las mucosas. Entonces, las mucosas, como también la piel, son lo que nos permite diferenciar qué es lo externo y qué es lo interno, y están sometidas a esa presión. Entonces, la piel, la mucosa respiratoria y digestiva constantemente, con estos elementos que hemos dicho que han estado pasando nuevos, se están siendo sometidas a transgresiones, a ser menos eficientes y a hacer que ese sistema inmune probablemente se vea expuesto a estos condicionantes y lleve a que reaccione de forma inadecuada presentándose las alergias. Claramente si el planeta ha estado cambiando, como usted bien lo dice, ¿qué podríamos tener en cuenta para tratar de prevenir o si se pueden prevenir este tipo de alergias? Entonces, Mateo te contaba que las mucosas o la piel, ¿sí? son ese elemento primordial, lo que llamamos barreras, ¿sí? Estas barreras, entre mejor cuidadas, entre menos permeables a las cosas externas, pues va a hacer que ese sistema inmune menos se rete, menos se estimule y menos crea que eso le está generando daño. Entonces, el cuidado de la piel, no poner cosas abrasivas sobre la piel, utilizar cremas humectantes, utilizar, digamos, jabones que nutran la piel en términos de que no quiten la capa grasa que tenemos. O, digamos, en términos de lo que comemos, también variedad de alimentos, al menos unos 30, ¿sabes? 30 alimentos diferentes a la semana, donde incluyamos verduras y vegetales frescos. Eso va a hacer que nuestro intestino también esté bien. Las bacterias, así, y los virus, y lo que llamamos la microbiota, que siempre pensamos, no, eso mejor tener poquito, lo mejor para nuestro sistema de defensa es tener diversidad. O sea, muchos tipos diferentes de bacterias con los cuales podamos generar como lo que llamamos como interacciones benéficas y que esto nos va a permitir que nuestras barreras estén mejor. Entonces, esos son los elementos centrales. Perfecto, doctor. Ahorita vamos a ver nuestra primera nota. Tenemos de invitado en esta de primer BTR al señor Andrés Sea Vera. Él es inmunólogo, también es docente de la Universidad del Valle y él nos va a hablar acerca de cómo se produce una reacción alérgica en el organismo, como tal desde la mirada de la inmunología. Veamos la nota. Un saludo a la audiencia de TV Salud. En esta nota nos encontramos con el doctor Andrés Sea Vera. Doctor, cuéntenos, desde la inmunología, ¿qué nos puede decir acerca de las reacciones alérgicas? ¿Cómo se producen? Desde el punto de vista inmunológico, las reacciones alérgicas tienen como 2 fases. Una primera fase que se conoce como sensibilización, lo cual implica que nosotros tenemos que habernos expuesto en algún momento a esa sustancia que la vamos a conocer como alergeno. Y una segunda fase que es la fase ya efectora, que es cuando aparecen las manifestaciones que las personas reconocen, ¿cierto? Entonces ahí es cuando las personas se enronchan, cuando se ponen rojas, cuando les duele el pecho, cuando les silba el pecho, ¿sí? O inclusive en los casos más graves, cuando hacen la complicación máxima que se llama anafilaxia. Son 2 componentes temporales que están separados y que muchas veces la gente se pregunta, pero si yo nunca me había expuesto a ese alimento, a ese medicamento, ¿por qué estoy haciendo esa reacción? Si no necesariamente es que te hayas expuesto exactamente a esa sustancia, sino a algo muy parecido, tu cuerpo creó una respuesta y cuando hay esa segunda, tercera o cuarta exposición, unas células que se llaman mastocitos, que son como los protagonistas de la alergia, se activan y liberan una gran cantidad de sustancias
que son las que producen las manifestaciones que nosotros como clínicos, como médicos podemos visualizar y que los pacientes sienten. Cuéntenos, ¿por qué existen personas alérgicas y otras que no? ¿Eso se debe a que hay una predisposición genética o inmunológica clara? Sí hay genes, hay enfermedades, hay errores de la inmunidad, errores innatos de la inmunidad que predisponen al desarrollo de enfermedades alérgicas severas, pero no es lo más común. Sin embargo, los alergólogos, los inmunólogos tienen todo el entrenamiento para identificar esos, que sí es un defecto genético como tal, pero la mayoría de las personas alérgicas van a ser alérgicas por su exposición, por el medio ambiente y por una gran cantidad de modificaciones que hemos hecho al medio ambiente. Entonces, la vida moderna ha modificado el ambiente a una forma tal que nosotros ahorita somos mucho más susceptibles a desarrollar enfermedades alérgicas. Y para terminar, si nos puede contar qué avances y transformaciones hay para el tratamiento de las alergias. En eso hemos avanzado bastante. Hay muchos estudios en curso para las alergias que eran más complicadas de tratar, que eran las alergias alimentarias. Respecto al diagnóstico también se ha avanzado mucho. Ahorita tenemos lo que se conoce como diagnóstico molecular o diagnóstico por componentes y en eso se ha avanzado. Hay varios exámenes que se pueden hacer en Colombia, se puede hacer test de sensibilización en basófilos para medicamentos y para otras cosas. Entonces, en realidad se ha avanzado mucho en el diagnóstico y en el tratamiento y eso va de la mano con que pues también el número de pacientes ha crecido de forma significativa. Doctor Pardo, cuéntenos cómo se puede realizar un diagnóstico correcto a una alergia y qué pruebas existen para determinarlas o para identificarlas. Mateo, mira que partimos de la historia clínica, partimos de lo que nos cuenta cada persona, en el caso mío que soy pediatra, cada mamá y el niño, y que nos permite establecer primero la relación entre los síntomas y un posible alergeno. Entonces, si hay un desencadenante que podamos identificar, seguramente a eso es lo que vamos a ir a buscar. Un ejemplo, ¿sí? El niño comió maní y se hinchó, le dio ronchas y esto la mamá dijo, yo no le volví a dar, pero fíjese que ayer le volvieron a dar y otra vez se enronchó. Entonces, ese relacionamiento es muy importante. El tiempo entre el consumo o la exposición también es importante para poder ver qué tipo de alergia, porque no es un solo tipo de alergia que tenemos en el cuerpo. Vamos a tener unas que llamamos tempranas y otras que llamamos tardías. Unas donde pueden haber ronchas, hinchazón, picor, estornudos y otras donde pueden haber brotes en el cuerpo o manifestaciones internas como afectación del hígado o de los riñones, por decirte algo. Entonces, la historia clínica, lo que contamos, lo que interactuamos allí es vital para poder diferenciar cuál podría ser este tipo de manifestación alérgica. Y ahí llegamos a una conclusión y es si estas manifestaciones nos hacen sospechar una alergia que llamamos mediada por IgE o otro tipo de alergias que llamamos tardías, que pueden ser por células. Para las primeras necesitamos unas pruebas donde veamos que sí hay producción de eso que llamamos IgE específica a lo que hemos identificado como un posible desencadenante. Entonces, Mateo, ahí podemos utilizar lo que probablemente muchas personas están pensando en sus casas, las pruebas de alergia que hacen en la piel, ¿sí? Donde se somete con extractos o con los alimentos también, si en el caso de alimentos directos a la piel, a unos pinchazos muy suaves que no sacan sangre y que reproducen unas ronchitas. Esos son unos. También podemos usar métodos en sangre para evaluar lo mismo, pero usualmente las de la piel nos permiten visualizar, reproducir in vivo esa manifestación. Para las tardías tenemos otro tipo de pruebas. Para las que tienen manifestación en piel podemos utilizar una prueba que llamamos de parche y que usualmente las personas ven que se las pones en las espaldas y tienen que demorarse varios días con ellas. Entonces estas pruebas son para un tipo de alergia diferente que las pruebas cutáneas rápidas, que a los 15-20 minutos se ve la formación de roncha. Y así podemos definir el alergeno sospechoso, confirmar si eso puede pasar en el cuerpo y el tipo de alergia, mediada por IgE o lo que llamamos por células. Doctor Pardo, usted mencionaba que usted es alergólogo pediátrico. Sí. Cuéntenos las diferencias entre las alergias que dan en la infancia y las alergias que ya una persona adulta puede tener. Fíjate que hay algo que se describe en la literatura que le llaman la marcha alérgica
y es el niño que puede tener o no tener, pero que usualmente tiene ese antecedente de papás que han tenido algún tipo de alergia o manifestaciones en la piel y que tempranamente puede hacer reacciones a los alimentos, ¿sí? A la leche o al huevo, ¿sí? Y puede después hacer afectaciones en la piel, ¿sí? O incluso al tiempo. Esto de que va una, se mejora otra, aparece otra, es lo que le han llamado como una marcha alérgica donde aparecen como esto. Entonces, ahí lo que te quiero decir, Mateo, es que, y a los televidentes, que los niños en general tienen un comportamiento donde pueden inicialmente tener alergias alimentarias o unas alergias en la piel que llamamos dermatitis atópica y que ya más grandecitos pueden hacer rinitis o asma. Usualmente ese es un comportamiento que no a todos es igual, ¿sí? Pero que tiende a tener esa situación. Los adultos, por su parte, usualmente ya no son tan alérgicos a alimentos, pero los que son alérgicos a alimentos usualmente son persistentes. Los niños tienen una tendencia a poder, digamos, recuperar la tolerancia y volver a poder consumir el alimento. Entonces, si me estás preguntando por diferencias, podríamos decir hay menos alergia alimentaria en los adultos, pero más persistencia, ¿sí? Y usualmente también aparecen más las cosas por contacto o exposicionales, es decir, alergias asociadas a lo que me estoy exponiendo en el trabajo, entonces tengo rinitis o tengo asma, que le llamamos así, exposicional o laboral, o dermatitis de contacto, que cada vez que me pongo los látex o que toco el caucho salgo con brotes. Estos son unos tipos de alergias que usualmente son más de personas adultas. Perfecto. Doctor Pardo, ¿cuál es la importancia de identificar las alergias a tiempo? Porque sé que hay algunas complicaciones que pueden presentarse. Sí, Mateo, es importante porque, por ejemplo, lo que hablábamos del maní, ¿sí? Del niño que la mamá sospecha y dice, no, pues no lo llevo, ¿sí? Y el niño está en el colegio, le dan un dulcecito, él puede que dice, no, yo no como, a mí no me dan maní en la casa, pero aquí me están... Y como no tengo claridad de mi diagnóstico, mi profesora no sabe el diagnóstico, mis compañeros no saben del diagnóstico, porque eso también es muy importante en la alergia alimentaria, pues me veo expuesto. Y puedo tener una reacción grave, ¿sabes, Mateo? Hay una reacción sistémica grave, una de las graves que hay, que se llama anafilaxia, que puede darse, por ejemplo, con el consumo de alimentos que son alergénicos para esa persona, donde hay tos, dificultad para respirar o hinchazón o baja de presión incluso, y puede comprometer la vida. Entonces, el no diagnóstico puede hacer que me exponga, que viva enfermo, pero también complicaciones, por ejemplo, como la anafilaxia. Y en otro grupo, digamos, de personas que, por ejemplo, tienen una rinitis, que la gente dice, no, pues que la gripa eterna y me mantengo con ella y no hago nada o solamente tomo medicamentos en ese momento. Hay algunas personas que tienen más probabilidad de hacer compromiso ya pulmonar. Entonces, desarrollar, asociada a su rinitis, asma, o al contrario, a su asma, tener rinitis. Entonces, el no tener tratada una enfermedad puede que me haga tener otra enfermedad, sí, o incluso más grave. En resumidas cuentas, si usted está empezando a tener algunos síntomas, es mejor que no espere, sino que vaya directamente al médico, al alergólogo. Sí. El alergólogo, y sabes, pues en tu médico de primer contacto, que puede ser tu pediatra o tu médico internista, en el caso de adultos, usualmente podría abordar, y si vemos persistencia, si vemos dificultad en la respuesta al tratamiento, o que tengamos una sospecha que, por ejemplo, con los medicamentos. Si yo soy alérgico a un medicamento, no debería simplemente decir, ya, voy a decir que soy alérgico, porque hay medicamentos que puedo estar necesitando regularmente en mi vida. Sí. Y sería mejor que fuéramos con un alergólogo para definir si sí de verdad tenemos o no. Perfecto, doctor. Ya llegamos a nuestra segunda nota. Tenemos a una especialista en dermatología, ella es Natalia Malvey, y nos va a hablar acerca de su experiencia clínica desde la dermatología acerca de este tipo de alergias que se producen en la piel. Veamos la nota. Un saludo a la audiencia de TV Salud. En esta nota nos encontramos con la doctora Natalia Malvey. Doctora, cuéntenos, desde su experiencia en la dermatología, ¿qué tan frecuente son las alergias cutáneas o de la piel en la práctica clínica? Son un motivo de consulta frecuente. Digamos que 2 a 4 de cada 10 pacientes vienen por una alergia diferente en la piel, dentro de las cuales pueden estar las dermatitis de contacto, las reacciones a medicamentos, dermatitis atópica e incluso la urticaria. Ahora, si nos puede explicar en qué consiste las farmacodermias
y las urticarias y cómo se manifiestan en los diferentes pacientes? Cuando hablamos de farmacodermias y urticarias, aunque las urticarias pueden hacer parte de las farmacodermias, son entidades o enfermedades distintas. Las urticarias son esas reacciones que se caracterizan por aparición de ronchas similares a las que presentamos cuando me pica, por ejemplo, un zancudo, que se pueden presentar en todo el cuerpo y pueden o no estar asociadas a angioedema, que es la hinchazón de los párpados, por ejemplo, y los labios, entre otras cosas. Estas se pueden presentar por alergia a medicamentos, alimentos o incluso a cosas con las que tengamos contacto, productos químicos con los que tengamos contacto, pero también se pueden presentar por infecciones o de forma espontánea cuando tenemos otro tipo de enfermedad que es la urticaria crónica espontánea. Y las reacciones a medicamentos, que son un motivo muy frecuente de consultas por urgencias o incluso se presentan frecuentemente en los pacientes hospitalizados, son reacciones que se presentan de forma inesperada a medicamentos utilizados en las dosis adecuadas o en las dosis habituales y que pueden presentar algunos pacientes. Dentro de ellos algunas pueden ser urticarias, otras pueden ser brotes inespecíficos en el cuerpo o hay otro tipo de reacciones más severas en las que se pueden comprometer no solo toda la extensión del cuerpo, sino también incluso los órganos internos. Para finalizar, si nos puede dar algunos consejos para la audiencia que sufre alergias en la piel para que no se le comprometa, no se complique. El primer consejo que yo le doy a todas las personas y a todos mis pacientes es no automedicarse, porque cuando yo me automedico corro un riesgo gigante de hacer reacciones pues, de este tipo. Lo otro es si yo tengo una piel sensible o una piel con tendencia a hacer alergias, pues siempre optar por productos que tengan poca cantidad de fragancias, de conservantes, que son como los componentes que más frecuentemente nos disparan alergias, escoger productos que sean para piel sensible y siempre consultar con mi médico tratante si es un producto apto para mí. Y acabamos de escuchar a la especialista en dermatología Natalia Madalveji comentándonos acerca de cuáles son este tipo de alergias que producen en la piel más frecuentes. Profesor, ahorita cuéntenos acerca de lo que hablamos un poco ahora, que fue esas alergias que pueden ser transmitidas desde generación a generación. ¿Cómo es el trato que deben tener pues, las personas y los doctores también? Pues fíjate que hay un riesgo aumentado si yo soy hijo de padres con dermatitis atópica o con asma. Entonces, por ejemplo, si los dos papás son antecedentes de asma, casi que hasta 2 de cada 3 hijos puede desarrollar asma. Entonces, digamos que ahí vamos a tener unas personas que tienen mayor riesgo. Si, por ejemplo, mi papá fue alérgico al maní, yo tengo problemas en la piel de niño chiquito, ¿sí? Se recomienda, por ejemplo, como para reducir ese riesgo, introducción rápida. Ya hemos cambiado afortunadamente esa digamos, mito o llamémoslo paradigma que había antes, que retrasemos los alimentos. No, eso tenemos que decirlo definitivamente, no debemos retrasar alimentos, debemos seguir las indicaciones del pediatra en términos de los niños, y para maní y huevo en las personas que tienen alto riesgo de desarrollar alergia, incluso desde los 4 meses hacemos la introducción. Ok, es necesario entonces, es mejor prevenir desde temprana edad que pues, ya más adelante. Profesor, vamos a hablar ahorita con otro especialista. Él es Samuel Muñoz, él es otorrinolaringólogo y desde la rinología nos va a hablar también pues, de estas alergias respiratorias más que todo que pueden generar pues, en adultos y en niños. Así que veamos la siguiente nota. Un saludo a la audiencia de TV Salud. En esta nota nos encontramos con el doctor Samuel Muñoz. Él es otorrinolaringólogo, especialista en rinología. Doctor, cuéntenos, ¿cuál es la principal alergia respiratoria? La principal alergia en la parte de otorrinolaringología es la rinitis alérgica. Esta es una patología que es hereditaria, afecta a un gran porcentaje de la población mundial, afecta mucho la calidad de vida. Obviamente depende de su severidad y la podemos clasificar en leve, moderada y severa. Ahora sí nos puede comentar cuáles son las posibles complicaciones y la sintomatología de esta alergia. La rinitis alérgica, pues como lo dije ahorita, se clasifica en leve, moderada y severa y depende mucho de la severidad de su sintomatología. La sintomatología puede abarcar un gran número de síntomas. Los principales son estornudos frecuentes, prurito, es decir, que la nariz rasque, o sea, prurito nasal, que pique la nariz,
rinorrea, que es moco. El moco puede ser cristalino, a veces puede ser blanquecino, a veces puede ser líquido, a veces puede ser algo más espeso. Y otra variedad de sintomatología que es como prurito ocular, es decir, que los ojos rasquen. La rinitis alérgica se puede complicar en que tú puedes terminar haciendo una rinosinusitis crónica y ya su sintomatología es mucho más compleja. Ya el paciente puede llegar a tener dolor facial, puede tener alteración del olfato, puede tener mal olor en su nariz, que se llama cacosmia. Y ya una complicación mucho más severa es que el paciente puede empezar a tener rinosinusitis crónica con pólipos. Pólipos nasales ya es una inflamación muy severa de la mucosa que empieza a formar como unas lobulaciones dentro de la mucosa, dentro de la nariz. Y empieza a tener obstrucción nasal severa, congestión nasal severa, ahí ya se presenta una alteración del olfato mucho más severa con anosmia y mucho más dolor facial. Para terminar, doctor, si nos puede comentar ¿cuáles son los consejos que usted le da a los pacientes que tienen este tipo de alergias? El paciente que empieza a presentar esta sintomatología de estornudos frecuentes, de prurito nasal, de rinorrea, es decir, moco cristalino, debe estar cursando con una rinitis alérgica. Entonces, básicamente es que dentro de su núcleo, dentro de su hogar, no tengan mascotas, y si tienen mascotas, que por favor no entren a los cuartos. Tratar de evitar el contacto con olores fuertes, tratar de que no haya mucho polvo, que aspirar las cortinas, cambiar las sábanas cada tercer día. Y si esa sintomatología no mejora o persiste y se va volviendo cada vez más severa, pues lo ideal es consultar al otorrinolaringólogo. Ya nosotros acá pues haríamos solamente el análisis con la anamnesis, que es el examen físico, y con eso empezaríamos ya manejo farmacológico con antialérgicos. Acabamos de escuchar a Samuel Muñoz, él es otorrinolaringólogo, nos estaba hablando acerca de las alergias nasales más frecuentes y qué debemos hacer para tratarlas. Profesor, cuéntenos ahora desde su experiencia qué errores puede cometer la gente en automedicarse por una alergia. La gente que dice, bueno, me voy a tomar tal medicamento, voy a hacer tal cosa, sin haberlo consultado antes con un médico. Fíjate, Mateo, que ahí tenemos medicamentos de venta libre, ¿sí? Y algunos de esos medicamentos que llamamos antihistamínicos pueden ser de una generación, digamos que llamamos de primera, o más antiguos. Y eso usualmente tienen un efecto sedante. Okay. Entonces la gente puede tener sueño. Imagínate, yo si soy un operario de maquinaria o necesito irme al trabajo y tener sueño, puedo tener accidentes. Entonces, digamos, no utilizar un antihistamínico que no tenga esas condiciones y que soy el que compró en la farmacia, puede que me tenga esas complicaciones. Ahora, te decía anteriormente, si yo solamente trato mi alergia para ese momento con un medicamento que puede que no produzca sedación, ¿sí? Pero no remedio la inflamación nasal, por ejemplo, en el caso de lo que hablábamos con Samuel, pueden haber complicaciones a nivel nasal, como aparición de pólipos y obstrucción de la vía respiratoria, apnea del sueño. Imagínate uno, además de tomarse un antihistamínico que lo duerma y haber dormido mal, pues tenemos complicaciones en el día. Así que, pues, si bien hay medicamentos de uso libre, ¿sí? Tratemos de utilizarlos no sedantes, pero sobre todo acudir cuando esto de forma es repetitiva o está afectando nuestra calidad de vida. Perfecto. Profesor, hemos hablado desde la perspectiva de los médicos, los especialistas, pero también queremos ver la otra cara de la moneda. En nuestra última nota tenemos a una paciente que ha presentado varias alergias desde su etapa de niñez y nos va a comentar acerca de su historia. Escuchémosla. Un saludo a la audiencia de TV Salud. En esta nota nos encontramos con Nicole Vera Lozano. Ella es paciente. Cuéntenos, desde su experiencia, ¿cuál fue el primer acercamiento que tuvo con las alergias? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo fue ese proceso? Inicialmente tenía más o menos unos 6 años. Empezó cuando estaban haciendo unas remodelaciones en la casa y empecé a reaccionar como al polvo. Me llevaron en ese entonces a dermatología. Se me detuvo durante un tiempo hasta que empezó el tema de la pandemia. Durante un poquito más atrás empecé con el tema de la rinitis, lo normalicé. Para mí era súper común en ese momento. Y los doctores me decían que pues no pasaba nada, que simplemente estuviera alejada, digamos, del polvo, lo que yo evidenciara que me generaba esa rinitis. Ya en pandemia me dio COVID y resulta que, según dicen, ese COVID como que estalló algo que se venía desarrollando dentro de mi cuerpo y duré como un año con problemas respiratorios, o sea, como que la reacción alérgica evolucionó y fue cuando ya a finales del 2021 me diagnosticaron neumonitis por hipersensibilidad. Cuéntenos, ¿cómo ha sido el tratamiento para este manejo de las alergias?
como fui diagnosticada en ese momento cuando estaba hospitalizada a través del neumólogo, inicialmente fue a través de corticoides para bajar la inflamación que tenían los pulmones, porque esa alergia, como había mencionado, evolucionó, entonces yo ya no reaccionaba a través de la piel ni a través de los estornudos, sino que ya tenía problemas respiratorios que estaban dañando mis pulmones. Entonces, como mencioné, empecé con los corticoides, luego me mandaron con alergólogo. El alergólogo me hizo unos exámenes específicos para identificar cuál era el nivel de alergia que yo tenía en general a ciertos componentes, y a través de ellos empezaron a darme un tratamiento más fuerte porque a mí ya no me hace efecto ciertas pastillas que se usan normalmente para las alergias, y empecé el tratamiento de inmunoterapia. Dicho tratamiento duró unos 3 años, hace poquito lo terminé, y en estos momentos pues estamos haciendo como una pausa para ver cómo sigo reaccionando mi cuerpo, porque la inmunoterapia lo que hace es que hace que tus defensas aumenten un poco más, pero no te cura como tal. Entonces sigo todavía con tratamiento con alergología y haciendo experimentación con qué medicamentos me funcionen, porque como decía, no cualquiera me funciona y pues es como algo complejo con ese tema. Y para terminar, si nos puede comentar qué mensaje le daría a las personas acerca de las alergias. Algo que aprendí es que les recomiendo muchísimo que se tomen muy en serio las reacciones que ustedes tienen. Exponerse a los alergenos, a lo que ustedes ya saben que son alérgicos, no les va a minimizar la alergia. Así que les recomiendo que puedan acudir, si pueden, con alergología, en caso de faltas respiratorias, a neumología, o sea, que hagan su debido proceso para minimizar estos síntomas y no vayan a llegar como al nivel mío, que pues llegó a una neumonitis y pues eso ya es un nivel más arriba, y pues les recomendaría eso, que tomen como más en serio ese proceso y puedan recuperarse. Bueno, acabamos de escuchar a una paciente que nos comentó su historia, todo lo que ha vivido con estas alergias que ha acarreado desde su niñez. Ya estamos finalizando. Profesor Pardo, cuéntenos ya para despedir qué recomendaciones daría a la gente en general para poder estar atentos a este tipo de alergias y que no suframos como complicaciones en nuestra salud. Bueno, Mateo, si ponemos, digamos, en una primera perspectiva lo que podríamos hacer como para prevenir, cuidar nuestras barreras, es decir, cuidar nuestra piel, mantener bien hidratada, usualmente, por ejemplo, después de la piscina, quitar el cloro, hidratar la piel, secado suave. Seguramente eso nos va a ayudar a mantener una buena barrera en la piel. Tenemos infecciones a nivel respiratorio, utilizar, por ejemplo, higiene nasal con suero nasal fisiológico. Eso no solamente ayuda a barrer los microorganismos, sino que, por ejemplo, en el caso de que se nos estén acumulando pólenes o cosas alergenos del aire, también los ayudamos a barrer. Entonces, mantener la higiene nasal es una muy buena estrategia que podemos hacer. Y la alimentación también es fundamental, tener diversidad de alimentos. Ojalá frescos, ojalá verduras, ojalá frutas, ¿sí? Para que tengamos una muy buena microbiota. Buenas barreras y buenas bacterias en nuestro cuerpo, es decir, que hagamos simbiosis con ellas, eso en general nos va a llevar a tener una mejor prevención. Y claro, si ya tenemos manifestaciones, son persistentes, están molestando nuestra calidad de vida, ¿sí? Pues acudir tempranamente con alergología o con su médico de primer contacto, que seguramente los podrá orientar, y en el caso de necesitar, pues consultar directamente con la alergología. Así es, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Un tema que puede pasar muy desapercibido porque muchas personas no le dan la importancia que debe tener, y ya escuchamos durante el programa que cualquier síntoma es mejor consultarlo con el médico. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias, Mateo. Gracias a todos por este tiempo. Y a ustedes también muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche y espero que estén todos siempre conectados aquí en el canal Univalle TV. Chao, chao.